Vamos a ver el tercer tema. El tercer tema que nosotros encontramos se llama Ley de Obra Pública. En este tema nosotros vamos a encontrar que la Ley de Obra Pública es un conjunto de normas de orden público que tienen por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y contratación, gasto y control de las obras públicas. Pero aunque dice obra pública, también tenemos que ver que a veces entra en los órdenes privados, ya que la Ley de Obra Pública rige algunas dependencias, algunas entidades de orden público, pero que están relacionados con el orden privado. Después vamos a ver cuáles son. Entonces es importante que nosotros conozcamos la Ley de Obra Pública, porque tanto obra privada y pública pueden regirse por alguna de ellas. La Ley de Obra Pública en sí te dice qué es lo que va a estarse cumpliendo para efectos de la obra. O sea, qué es lo que tienes que respetar, ¿no? Qué es lo que tienes que seguir, como dicen, obligaciones que tienes que tener, pero no te dice el cómo. Entonces aquí no vamos a encontrar el cómo se debe hacer. Para eso es el siguiente tema, que es el reglamento de obra pública. Aquí vamos a ver que nosotros tenemos un respaldo de la Ley de Obra Pública con el artículo 134 constitucional. El artículo 134 constitucional dice que el Diario Oficial de la Federación, que está elaborado a partir del 7 de mayo del 2008, le da poder a esta ley para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, además de prestaciones de servicio de cualquier naturaleza y contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de las licitaciones públicas mediante convocatoria pública. Entonces, el libro oficial aquí, en esta fecha y en este artículo 134, le da el poder a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, la función de reglamentar las disposiciones legislativas, ¿no? Entonces, le da ahora sí que peso a esa ley. Nosotros vamos a ver el respaldo, obviamente en el Diario Oficial de la Federación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la página www.dov.gov.mx. En el apartado de leyes y reglamentos, ahí nos vamos a ir al apartado de leyes federales. Y exactamente lo vamos a buscar en el renglón número 80 o en la identificación 80, con el nombre de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas. La fecha de publicación fue el 4 de enero del 2000 y la fecha de reforma, la última reforma que hemos tenido es del 13 de enero del 2016. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, ya en la parte de la publicación, vamos a encontrar la primera hoja con este título y con esta reforma. Entonces, si tú vas a la anterior dirección, vas a encontrar esta Ley de Obra Pública, donde te dice que en ese entonces el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue el que literal decretó la Ley de Obra Pública. Entonces, esto es muy importante, es parte de la historia de la Ley de Obra Pública. ¿Quiénes están sujetos a la Ley de Obra Pública? Bueno, en primer lugar, cuando decimos Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde que estamos viendo que esto está relacionado con la Ley de Obra Pública, nosotros tenemos que informarnos muy bien de qué es la Ley de Obra Pública, ya seamos orden privado o público, o a quién le trabajemos, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no importa si trabajas para orden privado o para orden público, te va a tocar trabajar con ellos. Además de entidades y dependencias, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos que pedir permisos de construcción, tenemos que fijarnos dónde vamos a realizar nuestros proyectos y todo eso. Entonces tenemos que estar también, obviamente informados de qué es la Ley de Obra Pública para poder trabajar para esas dependencias. Los contratistas, obviamente de la Ley de Obra Pública para hacer licitaciones o para hacer concursos, proyectos, presupuestos, no sé, remodelaciones, todo lo que tú quieras que tenga que ver con la Ley de Obra Pública, con el gobierno, te tienen que basar a la Ley de Obra Pública. Si somos licitantes y si obviamente nos dedicamos a los servicios y los comités de obras públicas. La Secretaría de la Función Pública también es importante y está sujeta a la Ley de Obra Pública. ¿Cómo se estructura la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas? En la última reforma nos da 7 apartados, 7 títulos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo, son los títulos, y algunos tienen un único capítulo, otros tienen más. Algunos se definen más como para orden público exclusivamente y otros para orden público y privado.
Disposiciones generales, pues siempre será bueno pues leerlas, ¿no? La planeación y programación de presupuesto, veremos también, a lo mejor es así, podemos informarnos un poquito más, todos los constructores, de qué se trata, ¿no? Cómo debe de realizarse y todo eso. Bueno, ¿de qué es la ley de obra pública y este apartado? Procedimientos de contratación, pues se refiere más al orden público, generalidades, licitación de obra pública, excepciones, perdón, de la ley de obra pública. ¿Cómo son los contratos? También obviamente en el orden público, este es más de las licitaciones y todo eso, la ejecución. Y luego tenemos, por ejemplo, cuarto, pues la administración directa, información y verificación es el quinto. Sexto, infracciones y sanciones, que será bueno, pues leerlos los dos, ¿no? El que se dedica a orden público y privado. Y luego tenemos por último la solución de controversias. Es también para orden público, se refiere a la inconformidad, procedimientos de conciliación, lo que es arbitraje, etc. Por último tenemos el artículo 104 de los transitorios. Aquí se refiere entonces a las modificaciones que se han tenido y la comparación de lo que teníamos en las antiguas reformas con las nuevas. ¿Cómo se ve la ley de obra pública? Pues se ve así. De hecho, nosotros, es un ejemplo nada más de un abstract, de una hoja, donde nosotros vamos a encontrar entonces 70 páginas, de las cuales vamos a encontrar así, artículo 5, la aplicación de esta ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Artículo 6, será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. Artículo 7, se deroga, artículo 8, y así viene. Si te das cuenta, en ningún punto te dice cómo se debe hacer, solamente te dice que, pues, quién es responsable, ¿no? O lo que se debe hacer, pero nunca te dice quién se debe hacer. Entonces vamos a ver el siguiente video para ver cómo es el reglamento de obra pública.